Buenas noches, buenas tardes, noches a todos y todas las personas participantes en este foro. Complacida de estar con ustedes y de que podamos debatir sobre este tema tan importante y actual para la vida de las mujeres y para la vida de todas las personas. Encantada de estar con ustedes, les repito. Estoy muy lejos, pero siempre estoy con mi corazón naturalmente en Venezuela. Ya vamos a comenzar entonces con la exposición. Tal como explicó Diego, al final de la exposición tendrán un espacio para hacer sus preguntas y plantear sus dudas. La idea es que podamos ser empáticos y empáticas, eso significa ponernos siempre en el lugar de la otra persona y no pensar que el mundo gira nada más desde nuestras propias vivencias individuales. Siempre ubicándonos en la dialéctica de que somos una individualidad dentro de un colectivo. Ya vamos a comenzar entonces con la primera lámina de la exposición. Buenas noches. Cuando hablamos de cuál es el dilema del aborto y que le vamos a dar una mirada desde el materialismo dialéctico, es obligatorio y necesario aclarar algunas ideas importantes que tienen que ver con el enfoque desde el materialismo dialéctico de todos los asuntos humanos. Entonces voy a hablar en primera instancia de esa mirada desde el materialismo dialéctico para enfocar un tema como la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. El feminismo es un movimiento social que incluye diversas corrientes ideológicas y políticas. La forma de relacionarse, las organizaciones de mujeres que claman representar a las mujeres a través de las líneas de clase, tocando todas las clases sociales, ha sido un tema que para las socialistas y las organizaciones de trabajadoras han tratado de abordar a lo largo de toda la historia del movimiento obrero y de las trabajadoras. Y sigue siendo hoy una cuestión relevante y difícil, inclusive para comprenderla y hacer las alianzas en unidad de las diferencias para abordar temas como el tema de la interrupción voluntaria de un embarazo. Es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta que el feminismo entonces es un movimiento social dentro del cual convergen diferentes ideologías y diferentes posiciones políticas, filosóficas, epistemológicas, diferentes miradas, diferentes maneras de enfrentar el mundo y de pensar en su transformación. Esto es muy importante para entender que habemos feministas de unas ideologías y hay feministas de otras ideologías. Ahorita me corrige una persona por ahí porque dije habemos. Somos algunas mujeres feministas marxistas y otras son feministas liberales. Son las dos corrientes prácticamente de todo el movimiento de feministas a nivel mundial, con sus diferencias naturalmente adjetivas, pues. La opresión de género significa que siempre existe el potencial para que surjan movimientos que abarquen a mujeres de diferentes clases y diferentes ideologías. Al participar en movimientos y campañas en torno a las preocupaciones especiales de las mujeres, las marxistas pueden, al mismo tiempo que luchan por defender y extender y ampliar los derechos de las mujeres bajo el sistema actual, explicar que el patriarcado capitalista es incapaz de lograr la igualdad o de resolver los problemas de género concretos que tenemos las mujeres como grupo o como colectivo. Es en esa dialéctica que las mujeres marxistas, o que pretendemos serlo,
se manejan dentro del movimiento social denominado feminismo. Aunque las mujeres de todas las clases sufren opresión por ser mujeres, o sea, por su género, la lucha de la liberación de las mujeres es una cuestión de clase y eso lo tenemos claro, muy claro las mujeres que somos feministas marxistas o feministas de la corriente del materialismo dialéctico. Es una cuestión de clase en el sentido de que la opresión de las mujeres surgió históricamente con la división de la sociedad en clases sociales y la propiedad privada. Y ha sido perpetuada, ¿verdad?, esa opresión sobre las mujeres por las diferentes formas de esta sociedad de clases, incluyendo la forma actual del patriarcado en su denominación capitalismo, del patriarcado capitalista. Solo eliminando entonces la sociedad clasista y estableciendo el socialismo puede establecerse, valga la redundancia, la base para acabar con la opresión de todas las mujeres, porque al acabar la base de la opresión de todos los seres humanos, naturalmente quedan incluidas las mujeres. La razón de la opresión de las mujeres está sintetizada históricamente en las clases sociales y la propiedad privada sobre los medios de producción. De allí que muchas feministas de la corriente del materialismo histórico han planteado que el patriarcado como modo de organización social es metaestable. ¿Qué significa metaestable? O sea, que se mantiene en el tiempo y se va acomodando con los cambios sociales y económicos. Pero acomodándose en qué sentido? En que cambia de vestidura, cambia de apariencia. Los modos de producción esclavista, el feudal y el capitalismo en todas sus etapas, lo que ha hecho es cambiar la apariencia, pero la esencia, la raíz, ¿verdad?, la estructura realmente económica de ese modo de producción, que incluye las clases sociales y la propiedad privada sobre los medios de producción, se mantiene intacta. Por eso, solo eliminando la sociedad clasista y estableciendo el socialismo como modo de producción, es que las mujeres podremos alcanzar nuestra verdadera liberación y con ella resolver la cantidad de problemas que se expresan en violación insólita de nuestros derechos humanos. La mirada del feminismo marxista nos hace algunos planteamientos importantes a tomar en cuenta. Es una corriente que existe dentro del feminismo como movimiento social, que defiende la abolición del capitalismo y la implantación del socialismo como forma de liberación social y de las mujeres en particular, partiendo de que el sistema capitalista conlleva la opresión de las mujeres materializada en desigualdades económicas, confusión política, moral sexual burguesa y relaciones sociales insalubres e injustas. Considera también el feminismo marxista que la desigualdad de género está determinada en último término por el modo de producción capitalista y por la división social en clases. Además, que la subordinación de la mujer es una forma de opresión sostenida porque sirve a los intereses del capital y naturalmente de la clase dominante en este modo de producción patriarcal capitalista. Según la concepción materialista, el factor determinante en la historia es, en última instancia, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Esto, nuevamente, tiene un doble carácter. Por un lado, la producción de los medios de existencia, alimentos, ropa, refugio, herramientas necesarias para esa producción, que son los instrumentos de trabajo, y por el otro lado, la reproducción de los propios seres humanos, de la propagación de la especie. Es
esa dialéctica entre producción y reproducción de la especie lo que muestra la forma de organización social bajo la cual viven las personas de una época histórica particular y de un país en particular, determinada por ambos tipos de producción, por la etapa del desarrollo del trabajo, por un lado, que es la producción, y por el otro, por la etapa de desarrollo que esté viviendo la familia como institución que organiza la vida de los seres humanos. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engel tiene este planteamiento entre sus postulados. Es importante recordar unas palabras sabias de Federico Engel, en donde él plantea que realmente la filiación por vía paterna es la gran derrota histórica de las mujeres. Recuérdense que en la historia de la humanidad, la filiación por vía materna fue la primera forma de afiliación familiar, de reconocer la filiación humana. Luego eso cambia con la filiación por vía paterna, para asegurar la fidelidad de la mujer y por consiguiente la paternidad de los hijos e hijas. Aquella, o sea, la mujer, es entregada sin reservas al poder del hombre. Cuando éste la mata o hace con ella lo que le da la gana, no hace más que ejercer su derecho. Eso también está en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, escrito por Federico Engel en 1884. Estamos en el 2021 y es absolutamente vigente este planteamiento. Hoy, en tiempos de globalización, se incrementa la violencia contra las mujeres, la esclavitud moderna tiene entre sus bases fundamentalmente la fuerza de trabajo femenina e infantil de las niñas y las mujeres, y los femicidios se han vuelto algo cotidiano. Los derechos de las mujeres son realmente letra muerta en este sistema económico y en este momento de la historia de la humanidad. Luchas como la del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo se vuelven más difíciles, pero mucho más urgentes para las mujeres. Leímos y escuchamos un poco la voz de Federico Engel, pero también hay algunas feministas marxistas que nos plantean algunas cosas interesantes para poder comprender la mirada desde el materialismo histórico de este tipo de situaciones. Silvia Federici, por ejemplo, ella nos habla de que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. Impulsa la reivindicación de un salario para el trabajo doméstico realizado por las mujeres sin ninguna retribución ni reconocimiento como demanda de la economía feminista. Ella es abanderada de lo que conocemos como economía feminista, que ha sido bien manejada en los últimos años. Los hombres y algunas mujeres desarrollan la producción de mercancías. Las mujeres solas llevan a cabo la producción de la fuerza de trabajo para el mercado, que también sabemos es una mercancía. Ha escrito ella y ha descrito el proceso sobre la caza de brujas llevado a cabo en los siglos XVI y XVII como una persecución sin precedentes en el que las mujeres fueron acusadas por primera vez de ser los seres más abominables del mundo. Eso pasó en todo lo que conocemos hoy como la época de la Inquisición o la quema de mujeres o brujas. Comenzando en Europa, una legislación que coincide con esta persecución sin precedentes, que penaliza el aborto, que ha sido utilizado por las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad, y las mujeres que hacen uso del mismo, condenadas en muchos países a muerte a través de la decapitación. Hoy en día existen otras formas de castigo, pero siguen siendo las mujeres castigadas
en muchísimos países del mundo por penalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Otra feminista conocida, Lizzie Vogel, plantea que no hay necesidad ninguna de hacer una nueva síntesis entre marxismo, socialismo y feminismo. La propuesta del feminismo materialista permite denunciar la base material económica sobre la cual se construye y se reproduce la opresión patriarcal. La apropiación individual y colectiva de las mujeres, una de cuyas modalidades específicas es la apropiación de su trabajo en la forma de trabajo gratuito, en el marco del modo de producción doméstico o patriarcal. Por su parte, agrego yo, la apropiación del cuerpo por parte del capital, instrumentada a través de los hombres, también es una forma, ¿verdad?, de apropiación del trabajo reproductivo de las mujeres, sobre lo cual el capital necesita tener absoluto control, ya que eso es lo que garantiza que hayan personas para seguir explotando la fuerza de trabajo de estas personas. La educación y crianza de los hijos y las hijas a través de la familia y con esta forma de opresión sobre las mujeres, construida, ¿verdad?, y desarrollada dentro de la identidad de las mujeres, hace naturalmente que las mujeres sean las encargadas, ¿verdad?, o las protagonistas, aunque no sean las únicas encargadas, son las protagonistas de transmitir valores a sus hijos y sus hijas que permitan sembrar en ellos la posibilidad de dejarse explotar de la manera más suave. Otra histórica mujer que debemos tener presente y conocer su historia y sus planteamientos y además sus prácticas, porque es la primera mujer en muchas actividades que hoy en día ni siquiera se les reconoce dentro del feminismo liberal, naturalmente, que es el que tiene la voz cantante en todas las corrientes feministas que se hacen públicas en este sistema, es Alejandra Kollontai. Feminista, materialista, pionera en la lucha por el socialismo y la liberación de las mujeres de una manera dialéctica y simultánea, sin dejar de reconocer lo que es la base de la lucha social por la liberación de los pueblos del mundo, pero sin dejar de lado ni en segunda instancia la liberación de las mujeres. Alejandra Kollontai reconoció cómo las relaciones personales más íntimas son modeladas por estructuras económicas y sociales, porque la economía también está en la cama. La desigualdad social se refleja en las relaciones sexuales. Las mujeres fueron y siguen siendo socializadas bajo el capitalismo patriarcal para hacerles creer que su identidad depende de su papel como esposa y madre. Las normas de la sociedad capitalista exigen que las mujeres sean sumisas y subordinadas. Estas ideas son internalizadas por las mujeres a lo largo de sus vidas. Los hombres, por su parte, están condicionados a creer que su papel es dominar y controlar las relaciones personales y la sexualidad de las mujeres. El control sobre el cuerpo de las mujeres por los hombres está en la base de la opresión de las mujeres. Los hombres no son más que un instrumento ideológico y práctico de la ideología del gran capital. El dilema del aborto es parte de ese proceso de apropiación del cuerpo de las mujeres por el capital y con ellas de la reproducción de la especie, que necesita naturalmente estar bajo el control absoluto del capital.
Así como el materialismo dialéctico tiene como enfoque, como mirada, la historia y el desarrollo de los modos de producción a través de todo el desarrollo de los seres humanos, a través de toda la historia de la humanidad, también toma en cuenta las respuestas de esos seres humanos ante esas situaciones. O sea, la lucha de clases es la base, es el motor de la historia. Y en esa lucha las mujeres tienen una historia larga, 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 de grandes conquistas y de grandes luchas, valga la redundancia de nuevo. Las mujeres han librado una larga lucha por el reconocimiento e inclusión de los derechos humanos y por tener derecho a tener derechos humanos. Apenas en Viena, hay un error en la lámina, dice Viene, eso debe haber sido la máquina, en Viena en 1973 se reconoció que las mujeres somos personas. Hasta ese momento no estaba reconocido en ningún documento internacional que las mujeres eran personas y que tenían derecho a disfrutar de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones que los hombres. Es a partir de esa década del 70 cuando se empieza a considerar de manera oficial, legal, en los instrumentos de derechos humanos a la mujer como persona. Desde esa década entonces hasta los 90, las mujeres libran una lucha espectacular para que los derechos sexuales y reproductivos se incluyan como nuevos contenidos en la resignificación histórica que se hace de los derechos humanos. Una de las características de los derechos humanos es que son históricos y progresivos. ¿Qué significa eso? Significa que los derechos humanos van ampliándose en la medida en que las sociedades avanzan desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, para descubrir cantidad de elementos que nos detallan, ¿verdad?, las formas de relacionamiento humano más sanas. Entonces, en esa medida, los derechos humanos se van ampliando y se van resignificando, van cobrando nuevos significados que los van haciendo diferentes a como eran planteados en años anteriores. Esos logros culminan, esos logros de las mujeres desde la década de los 70 hasta el 90, por la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos, culminan con la inclusión definitiva, textual, tácita, de los derechos sexuales y reproductivos en 1994 como derechos humanos. Pero naturalmente, todos y todas sabemos que eso no basta. No basta con tener unos derechos postulados en unos documentos, no basta con que sean reconocidos desde el punto de vista de las ideas por organismos internacionales o por organizaciones de diferente calibre y de diferente peso a nivel internacional. Se necesita que esos derechos sean concretos, concretados en la práctica. La visión del feminismo materialista dialéctico, del feminismo marxista, es que no basta con tener derechos escritos, necesitamos concretarlos en la práctica real en la vida de las mujeres. El feminismo liberal se conforma con tenerlos escritos, con tenerlos planteados y sigue en una lucha interminable, ¿verdad?, porque sean garantizados dentro de este modo de producción. Tanto es así que cuando uno observa todos los acuerdos internacionales como este de 1994, cuando en la ciudad de Beijing y en el Cairo, en Egipto, se aprueba todo lo que significan los derechos sexuales y reproductivos, desde ese momento se dio un plazo de 10 años para que esos derechos fueran concretados y se han ido siguiendo dando plazos de 10, de 5, de 10, de 5, esperando que algún día sean concretados esos derechos. Cuando uno se pone a revisar toda la cantidad de +5 que tiene cada convenio, cada pacto de derechos humanos de las mujeres y de los hombres en general también, nos damos cuenta cómo dentro de este modo de producción no es posible la realización concreta en la práctica de esos derechos humanos. Es posible en este modo de producción solo el postulado de esos derechos y la aprobación, ¿verdad?, internacional desde el punto de vista jurídico de esos derechos. Pero recordando siempre y tomando en cuenta desde la visión materialista que esas instancias jurídicas representan los intereses, naturalmente, de las clases que dominan en este modo de producción y en este momento histórico.
Cuando nos referimos a los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando naturalmente de un nuevo paradigma sobre la salud y sobre la sexualidad humana, sobre la salud sexual, sobre la salud reproductiva, sobre las relaciones humanas, sobre la diversidad sexual y sobre los derechos humanos en general. Todo eso está encerrado en el simple hecho de presentar los derechos sexuales, distinguiéndolos, separándolos, diferenciándolos de los derechos reproductivos, porque esa es la expresión más elemental de que hay un cambio de paradigma empujado por las organizaciones de mujeres a nivel internacional, y mucho de ese empuje, de esa fuerza, la ha dado una visión materialista de la vida dentro del movimiento feminista, porque todo el feminismo liberal, realmente conservador, no está de acuerdo con esa separación entre derechos sexuales y derechos reproductivos. En esa dialéctica, en esa lucha dentro del movimiento feminista, se impuso por la vía de los hechos y por la vía del avance de las ciencias, separar los derechos sexuales y los derechos reproductivos y empezar a diferenciar dentro de la sexualidad esas dos grandes dimensiones, la dimensión del placer y la dimensión de la reproducción, como dos dimensiones separadas, distinguibles una de otra, para poder entender lo que significa la sexualidad humana en todo su desarrollo. Una de las cosas más importantes de separar los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Mi cuerpo es mi decisión, la maternidad no es un destino. Eso es una máxima muy importante para la reivindicación de las mujeres como ciudadanas y como personas con derechos humanos. Los derechos sexuales se refieren a los derechos sobre la sexualidad, separados naturalmente de la reproducción y vinculados directamente con el derecho sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro placer. Los derechos sexuales, como decidir si tener hijos o no y cuándo tenerles, y llevar una vida sexual satisfactoria, segura, placentera y sin miedos, e independientemente de la reproducción, cuando lo combinamos con el derecho reproductivo de tener derecho a una maternidad y una paternidad sana, responsable, voluntaria, sin riesgo, a decidirla y a vivirla por elección y no por obligación, nos sirve la combinación de estos dos derechos sexuales con este derecho reproductivo para comprender que la penalización del aborto, o lo que es lo mismo, la interrupción voluntaria del embarazo, es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque esos tres derechos nada más, podemos buscar otro, pero estos tres derechos nada más, evidentemente con la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, están siendo totalmente violados. Y si agregamos el derecho humano a la vida digna, estamos ante una violación de derechos inadmisible que afecta fundamentalmente a las mujeres más pobres. Y ya vamos a ver por qué. Las investigaciones más serias que se han hecho en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, muchas de ellas realizadas en Argentina, estoy hablando de investigaciones a nivel mundial, ¿verdad? Y a nivel específicamente latinoamericano, nos van mostrando cómo la interrupción voluntaria del embarazo está asociado con variables como
la clase social, que es la que más determina todo lo que significa, o el significado, mejor dicho, que tiene esa interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres, la edad de las mujeres, la religiosidad, la etnia en la que representen, la cultura del país del que estemos hablando y la cultura que tenga naturalmente esa mujer en particular, de acuerdo a esa variable mayor que determina en mucho casi todos los elementos de su vida, como es la clase social. La diferencia de clase de las jóvenes repercute en la edad gestacional en la cual tiene lugar el aborto. O sea, si tú eres más pobre, tienes una interrupción en un momento determinado, y si tienes menos pobreza, vas a tenerla en otro momento. Las muchachas de los sectores más vulnerables o más pobres reportan abortos en el segundo trimestre de embarazo, ya sea por dificultades para obtener los recursos económicos para poder hacer la práctica clandestina de este procedimiento, por ambivalencias en la decisión, por temores, por los niveles altos de religiosidad que acompañan a los sectores más desfavorecidos de la población, y eso hace que hayan ambivalencias para tomar la decisión por toda la culpa y los miedos que genera la religión en aspectos como una interrupción voluntaria de embarazo, por la negociación que se hace con la pareja y con la familia para tomar la decisión. Estas jóvenes se exponen naturalmente a más riesgos porque esperan más tiempo para tomar la decisión, y por las carencias de recursos y el no acceso a la salud pública. La salud pública, como sabemos, es un derecho humano, está contemplado en los pactos internacionales de derechos humanos como un derecho humano inalienable, y sin embargo, todos y todas que vivimos en estas sociedades y en esta época histórica, en Venezuela en particular, sabemos que la salud pública no existe. No existe garantía por parte del Estado, ¿verdad?, patriarcal capitalista, de garantizar la salud para toda la población, mucho menos para las mujeres en particular. Las jóvenes, en cambio, de sectores populares, las jóvenes de sectores populares abortan por su situación de pareja, esas son las razones de los abortos, por su situación con los padres y madres, por los propios hijos que tienen y por la situación económica que viven. Esas son las razones que argumentan las muchachas de los sectores populares para tener una interrupción voluntaria del embarazo. La decisión de abortar se vive como un acto de presión por las circunstancias. O sea, las muchachas más pobres, las mujeres más pobres en general, abortan presionadas por circunstancias que están en el contexto de su pobreza, en el contexto y característica de la clase social a la que pertenecen. En las jóvenes de clase media, ¿verdad?, la decisión de abortar está asociada más a una situación de pareja que no sea satisfactoria, a la edad, porque en algunos casos las mujeres de muy poca edad no quieren tener hijos porque tienen la opción del desarrollo profesional, elemento que no aparece en ningún momento en las jóvenes y en las mujeres de los sectores populares. El aborto se vive en la clase media como un sentimiento de alivio. Se sale de un problema cuando se practica la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense cómo hay elementos culturales, elementos de formación, elementos de nivel educativo, elementos de acceso a recursos para resolver con facilidad, lo que hace que hayan diferencia entre lo que significa la situación que llevan a las muchachas jóvenes a una interrupción voluntaria de embarazo cuando son pobres, a las circunstancias que llevan a una joven de la clase media a la interrupción voluntaria del embarazo. Ni hablar del 2 o 3% de la población en cada país que pertenece a las clases dominantes, o sea que tienen todos los recursos para poder financiarse el disfrute pleno de sus derechos humanos, porque dentro de un modo de producción como el que vivimos, dentro del capitalismo y dentro del patriarcado en su modo de expresión capitalista, los derechos humanos hay que financiarlos, porque el Estado no los garantiza naturalmente. Entonces, esto que les acabo de hablar y de leer
tiene que ver con investigaciones sobre el aborto en América Latina y el Caribe, una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia realizada por Silvina Ramos. Al final está la bibliografía y el link para que puedan leer toda la investigación completa. Las mujeres, ¿verdad?, tienen un lema, las mujeres latinoamericanas y del Caribe tienen un lema cada 28 de septiembre que dice educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese lema es importantísimo que lo lean, que lo reflexionen, que lo comprendan y lo entiendan para que vean el significado político e ideológico que tiene este lema que fue seleccionado hace muchos años por organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano y del Caribe como el lema que cada 28 de septiembre se levanta como bandera de lucha para lograr la despenalización del aborto en todos los países latinoamericanos. Lema que se ha vuelto ya un lema mundial, no solo latinoamericano y del Caribe, sino que ha traspasado fronteras hasta el continente africano también. Este lema de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, de cada 28 de septiembre desde 1990, es en sí mismo un programa de luchas incansable para detener las muertes de las mujeres por abortos inseguros y clandestinos y para que los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad que se puedan concretar en la práctica, empujar hacia esa posibilidad de concretar esos derechos, a sabiendas dentro de la ideología marxista, de las feministas materialistas dialécticos, que dentro de este modo de producción eso no va a ser posible. Pero hay que estirar la cuerda, ¿verdad? Y tirar de ella con toda la incapacidad que tiene el sistema de resolver problemas como ese problema de las mujeres. Los derechos humanos en general están medianamente al alcance de quienes tienen más recursos, porque el Estado, como les decía anteriormente, no los garantiza en igualdad para todas las personas. Por eso quienes mueren por abortos clandestinos son las mujeres pobres, las mujeres de clase media, las mujeres profesionales con algún acceso a recursos y, naturalmente, 2-3% de la población de mujeres que pertenecen a las clases dominantes no mueren por abortos ni por interrupción voluntaria de su embarazo. No hay muerte para ellas, lo que hay es salud y bienestar. Este es el verdadero dilema sobre la despenalización del aborto. Es por allí que apunta la mirada desde el materialismo dialéctico para entender lo que significa despenalizar el aborto para el colectivo de las mujeres. O apostamos a mujeres muertas por interrupción voluntaria del embarazo, inseguras y clandestinas, o apostamos a mujeres vivas ante una interrupción voluntaria del embarazo, atendidas por una salud pública, seguras y legales. Si estás de acuerdo o no con el aborto, es un elemento irrelevante. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta y que lo reflexionemos. No es importante y no es tema de discusión si estamos o no estamos de acuerdo con el aborto. Esa no es la discusión. Y allí nos han colocado la ideología liberal nos coloca en ese dilema, en el dilema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto. Y resulta que ese no es el problema. Tú puedes estar en desacuerdo con el aborto y puedes luchar a favor de la despenalización del aborto. No es contradictorio. Y eso es importante que lo reflexionemos y lo tomemos en cuenta. Porque la despenalización del aborto no tiene nada que ver con el hecho de que tú opines a favor o opines en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque para tener una opinión a favor o en contra de esa interrupción voluntaria del embarazo, hay elementos como la religiosidad, la clase social, el nivel de información, tu ideología, para poder tener una postura ante la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, esa no es la discusión relevante. La discusión es otra.
La discusión está más en la dialéctica entre reconocernos en este momento histórico, estamos en el siglo XXI, entender lo que significan los derechos humanos y poder solucionar ese dilema de estar o no a favor o en contra de la despenalización. Los estados modernos son laicos. ¿Qué significa laico? Me imagino que ustedes todos y todas saben lo que significa un estado laico. Un estado laico significa que no se debe regir por normas de ninguna religión, ¿ok? Porque se respeta la libertad de culto como derecho humano. Dentro de todas las constituciones de los estados modernos, uno de los elementos de las constituciones, que están por lo general en el preámbulo de las constituciones, es que se respeta la libertad de culto. O sea, puedes tener la religión que tú quieras tener y tienes todo el derecho a ser respetado y respetada. Lo único que significa tener libertad de culto es que tú vas a respetar también los cultos y las religiones que tengan las otras personas. O sea que se está reconociendo la diversidad de cultos, porque no hay una sola religión en el planeta Tierra, ni siquiera en cada país, y menos en épocas de globalización en las que nos enfrentamos unos a otros, convivimos unos con otros, ¿verdad? A todos los niveles, en todo el planeta, y naturalmente tenemos que respetar las diferentes posturas religiosas que tenemos. Fíjense cómo eso es tan importante comprenderlo para poder ir acercándonos a entender lo que significa la despenalización del aborto. Los estados laicos además tienen un compromiso total desde el punto de vista jurídico con los derechos humanos para respetar dentro de ese compromiso, obviamente, la diversidad humana. Los seres humanos somos diversos y diversas, somos diferentes y por lo tanto tiene que ser respetada esa diversidad en todos los órdenes. La legislación se debe adecuar a una mayor inclusión de esa diversidad humana. Diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes sexos, diferentes sexualidades, diferentes ideologías, diferentes culturas que hoy conviven más que nunca en unos mismos territorios por precisamente la etapa de desarrollo del capitalismo como modo de producción conocida como la globalización. En el caso del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo, como en las tantas necesidades humanas, hay que legislar para que tanto las mujeres que decidan hacerse una interrupción voluntaria de embarazo como las que decidan continuar su embarazo o no están de acuerdo con interrumpir su embarazo, tengan derecho a ser atendidas en sus necesidades, respetando sus diferentes decisiones, respetando sus derechos sexuales y reproductivos en ambos casos, como un paraguas que nos cubra a todos. Los derechos humanos tienen que ser como un gran paraguas que sirve para cubrirnos a todos, ¿verdad?, de la lluvia, de la intemperie. No puede ser un paraguas reducido, encogido, que solamente cubra a una parte de la población. Tiene que ser un gran paraguas, amplio, extenso, extensivo, que abarque toda la diversidad humana dentro de ese paraguas. Entonces, así como tenemos que enfocar lo que significa la legislación de un Estado laico en pleno siglo XXI, con respeto absoluto a los derechos humanos y, naturalmente, dándole solución a los falsos dilemas, como ese dilema del que se habla a cada rato, que es que si estás de acuerdo o no con el aborto. No importa si estás de acuerdo o no con el aborto, porque el paraguas te va a cubrir a ti también. Si tú no estás de acuerdo, no abortas. Y las que están de acuerdo, aborta. Pero ambas están protegidas por una salud pública gratuita, en perfectas condiciones de salubridad y atendiendo la integralidad como persona desde el punto de vista biopsicosocial. Cuando comprendemos que la penalización de la interrupción del embarazo castiga a las mujeres que deciden hacerse esa interrupción y la despenalización de este no castiga a ninguna mujer, podemos comprender cuál es el dilema realmente del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo. En sociedades de clase, el Estado no garantiza los derechos humanos o los menoscaba. Las personas más afectadas
por esa falta de garantía de derechos humanos son las personas más pobres. Por lo tanto, en el caso de la penalización del aborto, las mujeres pobres son las más afectadas, ya que son afectadas desde su doble condición, por ser mujeres y por ser pobres. Están condenadas por partida doble. Está demostrado que no se muere por aborto, se muere por la insalubridad clandestina del aborto, se muere por la falta de control e higiene en las condiciones en las que se realiza ese aborto. Y esto le sucede fundamentalmente y especialmente a las mujeres pobres. Cuando las mujeres son atendidas integralmente en óptimas condiciones de salubridad durante una interrupción voluntaria de embarazo, se minimiza el riesgo a su salud y el peligro de muerte es casi absolutamente nulo. Y eso lo dicen todos los estudios y estadísticas de los países que han ido despenalizando el aborto y como las cifras de mortalidad materna por causas de interrupciones voluntarias del embarazo se anulan, se eliminan, dejan de morirse las mujeres por aborto. En cambio, en los países donde está penalizado el aborto, las cifras de mortalidad materna por interrupción voluntaria del embarazo es alarmante. Veamos en Venezuela un ejemplo patético de lo que significa la penalización del aborto y la despenalización del mismo. El Código Penal de 1873 venezolano dice o decía en su artículo 392, la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada por prisión de 6 meses a 2 años. 148 años después, el Código Penal venezolano, que tuvo una reforma en el 2005, dice en su artículo 432, la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. 148 años después, nuestro Código Penal sigue teniendo un artículo que tiene el mismo texto que tenía el Código Penal de 1873, que además fue copiado de un código italiano, que quiere decir que un código, una jurisdicción de un país como Italia, con 500 años de diferencia con nosotros de historia, se adaptó y se impuso en nuestra realidad nacional. Obviamente es hora de despenalizar el aborto. En Venezuela estamos viviendo con una jurisdicción, las mujeres, que se corresponde con casi 200 años atrás. En esta lámina quisiera que ustedes vieran con detenimiento este mapa que nos muestra el aborto legal hoy en el mapa mundial y con otra mirada quisiera que me dijeran qué les llama la atención. Voy a hacer una pausa aquí para ver si me pueden, o mejor lo piensan y lo dicen luego cuando Diego les dé el derecho de palabra. Pero fíjense bien en esta lámina que habla del estatuto legal del aborto, ¿no? En el color rojo está el aborto prohibido solo, permitido para salvar la vida de las mujeres. En el color naranja está permitido por motivos de salud, ¿verdad? El color amarillo está permitido por motivos socioeconómicos, o sea, por pobreza. Y
en el verde está permitido sin restricciones. Es interesante ver este colorido del mapa mundial porque nos dice mucho si vemos este mapa con una mirada desde el feminismo marxista o el feminismo con enfoque del materialismo histórico. Fíjense que toda la parte del Ecuador para arriba está verde, prácticamente toda. Hay, sin embargo, unos punticos por ahí amarillos y naranja, ¿no? En donde está permitido por motivos de salud y por motivos socioeconómicos. Pero de resto está verde todo, con Australia naturalmente, que siempre está dentro de los países desarrollados, y Argentina, que acaba el 30 de diciembre de despenalizar el aborto y permitirlo sin restricciones de ningún tipo para las mujeres. Pero ¿qué nos dice esto de que el Ecuador para arriba esté verde y del Ecuador para abajo esté rojo y naranja? Nos dice de la División Internacional del Trabajo, nos dice cómo funciona el capitalismo mundial y nos dice, ¿verdad?, que los países, esos llamados desarrollados, que no son más que los países independientes, que tienen autonomía sobre su economía, tienen despenalizado el aborto para sus mujeres. Y los países mal llamados en vías de desarrollo, que no son más que los países neocoloniales o dependientes de esos otros que están bien desarrollados y autónomos, tienen la mayoría su color rojo de prohibición y naranja permitido solo en caso de que corra riesgo la vida de la madre. Desde el punto de vista biológico, porque cuando se habla de que corra riesgo la vida de la madre, no se toma en cuenta ni la dimensión psicológica ni la dimensión social de las mujeres. Acuérdense que todavía hay una visión biologicista de lo que somos los seres humanos. Muy poca gente tiene una visión integral biopsicosocial de lo que significa un ser humano. Y esa visión integral y con esas tres dimensiones en correspondencia se acerca mucho más a la visión materialista histórica del feminismo marxista. Cada año, cada 28 de septiembre, se hacen grandes campañas y se exige a los gobiernos la legalización del aborto o la despenalización de este o, lo que es lo mismo, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la facilitación del acceso a esto con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por prácticas de abortos inseguros y clandestinos, porque no se muere de aborto, se muere de insalubridad y de clandestinidad. Además, hay un elemento interesante en el aborto penalizado, que es el negocio que representa esto para la medicina privada. Los médicos y algunas médicas privados cobran grandes sumas de dinero por una interrupción voluntaria de embarazo, ya que, como es un riesgo legal, jurídico que está corriendo el médico, la médica y la mujer, entonces naturalmente eso da una posibilidad, permite, ¿verdad?, el contexto para el abuso desde el punto de vista del costo de lo que significa una interrupción voluntaria de embarazo, una cosa que es más sencilla que sacarse una muela. Pero, naturalmente, alrededor de todo lo que significa la interrupción se han tejido toda una cantidad de lucubraciones y de temores infundados, porque la ciencia lo ha demostrado y la práctica de las mujeres que pueden acceder a métodos seguros lo demuestra. No se muere de aborto, se muere por la clandestinidad, por el negocio que significa eso para la medicina privada y por la insalubridad que representa tener una interrupción voluntaria de embarazo en condiciones de clandestinidad. Inclusive los problemas psicológicos que se derivan después de una interrupción de embarazo están asociados directamente con que las interrupciones de embarazo estén penalizadas o despenalizadas. Cuando están penalizadas, las mujeres viven con más culpa una interrupción de embarazo que cuando están despenalizadas. La penalización hace que tú te sientas una delincuente, una asesina, una malvada, un monstruo maléfico, una mala madre. En cambio, cuando está despenalizado, eso influye en tu ideología y naturalmente hace que lo puedas vivir de una manera más sana, más natural.
Importante que veamos estas cifras, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros. Fíjense que no es a abortos que se debe a abortos inseguros, insalubres, clandestinos. En América Latina, el 95% de los abortos son inseguros. O sea, imagínense el riesgo que estamos corriendo las mujeres latinoamericanas. Y solo son seguros los que se practican en países donde está despenalizado, que en América Latina ya sabemos cuál es: Argentina, Cuba, Costa Rica, México en algunos estados y de resto penalizado. Hay Uruguay, que también lo tiene despenalizado. Chile hace poco también tuvo algunas despenalizaciones. Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. 121 millones de embarazos no deseados, no planeados, accidentales, no queridos por la mujer, inclusive por las parejas. De esos, el 61% terminó en aborto. O sea, casi, estamos hablando del 61% de esos 121 millones de embarazos no deseados terminan en aborto, en interrupción voluntaria del embarazo, esté despenalizado o no esté despenalizado en el país que se refiera. Eso se traduce en 73 millones de abortos por año. Se practican en el mundo aproximadamente 73 millones de abortos por año. Las tasas de embarazo no planeado más altas corresponden a los países que restringen el acceso al aborto y las más bajas en los países donde el aborto es legal en términos amplios. O sea, las mujeres tienen más embarazos accidentales y no planeados en los países donde está restringido, ¿verdad?, la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, en los países en donde está permitida la interrupción, los embarazos no deseados ocurren con menos frecuencia. Es por eso que la tasa de aborto es más alta en los países que restringen el aborto que en aquellos que no la restringen. Parece mentira, pero todas las estadísticas de los países que han despenalizado el aborto, que lo tienen legalizado en todas las circunstancias y sin restricciones, la tasa de aborto disminuye absolutamente, porque en esos países en donde está despenalizado se acompaña con ese programa de luchas que yo les decía que es el lema de las mujeres latinoamericanas: educación sexual para decidir. Esos países tienen educación sexual instrumentalizada en todas las escuelas y en todos los niveles de educación, lo que influye naturalmente en una educación sexual científica, ¿verdad?, y oportuna también desde la familia. Tienen acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita para toda la población y naturalmente se complementan con la despenalización del aborto y por lo tanto entonces no hay necesidad de tantos abortos ni las mujeres mueren por aborto. La tasa de aborto es más alta entonces en los países que restringen el aborto que en aquellos que no la restringen. Cada año 44 millones de mujeres deciden hacerse una interrupción voluntaria del embarazo. La mayor parte de estas mujeres viven en los mal llamados países en vías de desarrollo o países dependientes como el nuestro, y de ellas 47.000 mueren debido a abortos inseguros. Pero hay 5 millones además que tienen lesiones graves en su sistema reproductivo y que quedan muchas veces mutiladas y esterilizadas por el resto de su vida como castigo. Solo en América Latina, las víctimas de abortos inseguros suponen un 24% del total de las muertes relacionadas con embarazo y parto en las mujeres. Un índice que en muchos países de África subsahariana asciende al 30 y 40%. Es aquí donde está el dilema principal del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo. Es allí, en esos millones de mujeres que deciden hacerse una interrupción y que si ellas se corresponden con los países, ellas están en los países dependientes, como todos los que
países que están del Ecuador para abajo, naturalmente corren mayores riesgos que las mujeres que están en los países independientes o llamados países desarrollados. Es muy importante que con estas cifras hagamos la reflexión profunda de que el dilema de la interrupción voluntaria del embarazo o el dilema del tema del aborto no es si yo estoy de acuerdo o no con el aborto, es si yo estoy de acuerdo con que mueran las mujeres pobres o no estoy de acuerdo con que mueran las mujeres pobres. Ya para finalizar con la exposición, les dejo aquí una bibliografía mínima que pueden consultar. El libro Calibán y la bruja es un libro espectacular de Silvia Federici, donde nos explica muy bien toda la relación entre cuerpo y acumulación originaria. Tiene otro libro que se llama Revolución en Punto Cero, que también es recomendable. Marilyn Warren tiene Si las mujeres contaran, que tiene que ver con todo lo que es la economía feminista. Hay un link para ver embarazo no planeado y aborto a nivel mundial, que es una investigación. Y hay otro link para leer 47.000 mujeres mueren cada año en el mundo, cifras que utilicé para la exposición, y allí pueden conseguir otras cifras y una explicación amplia del origen de estas cifras. Bueno, con esto hemos terminado la exposición de hoy.